Y empezamos con la clase. Recordemos que estamos estudiando los reyes de Israel en los cuatro reyes que gobernaron a una Israel unificada, que fueron Saúl, después de Saúl David, después Salomón y un poquito Roboam. Esos son los reyes que estamos estudiando y estamos estudiando su vida completa, o sea, todo lo que está en los textos alrededor de cada uno. En este caso estamos todavía en Saúl, pero vamos a llamarle ahora la transición. ¿Qué transición? Donde Saúl y David aparecen en conjunto, mientras David está esperando para ser rey y mientras Saúl está cometiendo un montón de errores en esa transición. Cuando nosotros estudiamos la vida de Saúl, una de las cosas que vamos a observar constantemente en las aplicaciones es lo que Saúl representa en nuestra vida, o sea, vamos a identificarnos con Saúl. Saúl, como lo dije en clases anteriores, representa nuestra vida en la carne, cómo nosotros resolvemos en la carne. Y David, vamos a ver un David que va a representar a nosotros en la humanidad, pero ya revestidos o ya salvados o ya puestos en el reino de los cielos. Si bien es cierto que David comete errores, pero ya dentro del reino escogido por Dios o lo que nos representaría a nosotros de esa manera. Y Salomón lo que va a representar es el exceso de confianza cuando nosotros estamos revestidos por el Señor y confiamos demasiado en nuestras habilidades, en nosotros mismos. Continuamos con la vida de Saúl entonces y vamos a empezar a leer el capítulo 16, el verso 1, y como hasta ahora lo hemos hecho, vamos a ir estudiando palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Cuando Samuel unge a David, perdón, cuando Samuel unge a David, está la transición que vamos a ver y leemos en el texto, en el verso 1 del capítulo 16, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? O sea, la pregunta que hace Dios a Samuel, porque Samuel está triste, está muy deprimido, está llorando porque está lamentándose porque Dios desechó a Saúl. Como nosotros vamos a ir haciendo aplicaciones a nuestra vida, eso es como que si nosotros añoráramos justamente lo que éramos antes, de que el Señor nos salvara, que el Señor nos revistiera. Es definitivamente claro que cuando uno pasa de muerte a vida, muchas cosas, y le digo que bastantes cosas de nuestra vida anterior, nosotros las tenemos que ir dejando de lado. No solo acciones, sino personas, circunstancias, trabajos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir dejando y proyectándonos a la nueva vida en Cristo, cosas que no nos convienen, cosas que no nos benefician. Aunque todo es permitido, dice Pablo, no todo me es lícito, no todo edifica. Entonces, no necesariamente cuando yo estoy en la vida en Cristo, tengo que quedarme bajo las mismas circunstancias o personas con las cuales vengo caminando. Y cuando digo no necesariamente es que algunas veces yo tal vez pueda caminar con algunas personas o mantener algunas circunstancias siempre y cuando no atenten contra nuestra nueva vida y los requerimientos que Dios hace en nuestra vida. No es todas las personas, no son todas las cosas las que usted debería dejar de lado, no, porque hay personas que, aunque tal vez no profesen nuestra misma fe, pero por lo menos no son nocivas para nosotros, no son nocivas para lo que hacemos. Entonces tenemos que saber manejar ese equilibrio. Bueno, cuando Dios le dice a Samuel que deseche o que ha desechado a Saúl y que tiene que unir a David, entonces ahí es donde Samuel empieza a llorar, empieza a sentirse triste por lo que está pasando. Es interesante porque cuando Saúl es nombrado, una de las personas que se opone a que Saúl sea rey es Samuel, justamente. Y Dios le dice, no es a usted al que están desechando, es a mí, unge a Saúl por rey o dales un rey, ¿verdad? Porque en ese momento él no sabía quién era. Pero eso también nos enseña, hablando de nuestra carnalidad, cómo nosotros nos llegamos a acostumbrar a ciertas conductas, nos llegamos a acostumbrar a ciertas personas y creamos un vínculo. Los vínculos son súper peligrosos cuando no son en el Señor.
Ejemplo, cuando una persona trabaja muchas horas, bueno, todos los que trabajan en una empresa, los que trabajan en una fábrica, los que trabajan en un banco, en una oficina, no importa dónde trabajen, usted comparte muchas horas con otras personas que no son los de su casa. En este caso, hay mujeres que comparten muchísimas horas, mucho tiempo con personas, tanto hombres o mujeres, de una oficina más que lo que comparte con su esposo. O al revés, hay hombres que comparten con mujeres, con personas de una oficina, que no con su esposa. Pasa 8 o 10 horas en una oficina, llega a la casa, tal vez come, se baña y se acuesta a dormir, y lo que comparte con la persona con la cual está casado o está casada, tal vez sea unos 2 horas, 3 horas a lo sumo, ¿verdad? Y muchas veces esas 2 horas o 3 horas a lo sumo que se están compartiendo están alrededor de la queja, alrededor de resolver problemas, ni siquiera para tener esa cercanía que debería tenerse. Entonces se llega a acostumbrar más a la gente de afuera que a la gente de adentro. Bueno, eso le estaba pasando a Samuel. Samuel se empezó a acostumbrar más a Saúl que realmente al propósito por el cual Dios había puesto a Saúl. Recordemos que Dios puso a Saúl para demostrarle al pueblo que realmente la elección que ellos estaban haciendo de cambiar a Dios por un rey, sea el que sea, era una mala elección. Porque este rey los iba a entrar en tristeza. Samuel olvidó eso y empezó a sentirse mal porque Dios había desechado a Saúl. Por eso Dios le pregunta, a Samuel le pregunta, ¿hasta cuándo llorarás habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y le dice que llene su cuerno de aceite y vaya y envíe, lo envía donde Isaí de Belén, porque uno de sus hijos se ha provisto del rey. Vamos a hacerle un poquito más de énfasis a esto, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Aparte de lo que ya mencioné. En las citas que vamos a leer solo un versículo en Mateo capítulo 10, verso 37. Y después vamos a leer un poco de Levítico capítulo 10. En Mateo 10:37 dice así, y no olvide que estamos estudiando el texto de Reyes, el texto de Saúl, así que nos conectamos con el carácter de Dios, porque Dios lo que nos está enseñando es cómo es Él, cómo acciona Él dentro de todo lo que es la historia de Israel. Y en Mateo dice así, verso 37 del capítulo 10, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora que estudiamos un texto, porque si nosotros agarramos este texto aislado del carácter de Dios, podríamos decir que Dios está diciendo que no hay que amar al papá y no hay que amar a la mamá. Pero resulta que hay un mandamiento que dice que honre a su padre y a su madre para que le vaya bien en la vida y sea de larga vida sobre la tierra. Dios no se contradice. Lo que Dios está diciendo es el que ama a padre y a madre más, ese más tenemos que subrayarlo, ese más tenemos que ponerle atención. O sea, lo que está diciendo Dios es que nos está comparando los amores más grandes que podría tener un hijo cuando no está casado, los amores más grandes que puede tener un hijo cuando todavía no ha hecho familia o no tiene hijos. O sea, los amores más grandes, la cercanía más grande es papá y mamá, entendiéndose dentro de una familia de respeto, una familia en el Señor, una familia que camina bien. No vamos a hablar de oírnos a hilar delgado y hablar de hombres abusadores o madres abusadoras, no. Hablemos dentro del rango o dentro del marco de la justicia de Dios. Entonces el Señor dice, el que ama más a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Lo que está diciendo es que no hay un amor, ningún amor que debe de estar por encima de él. O sea, no podemos amar absolutamente a nadie por encima de él. Si usted piensa cuánto ama a su mamá, si usted piensa cuánto ama a su papá, o ahora voy a hablarle a personas que tienen hijos o que tenemos hijos, si usted piensa que ama a sus hijos, el amor por sus hijos, el amor por su papá, el amor por su mamá debe verse eclipsado por el amor hacia Dios. O sea que el amor por Dios debe ser tan poderoso y tan fuerte, tan increíblemente grande, que el amor del padre, de la madre, de los hijos, de las hijas, que es lo que está refiriéndose aquí, sea minúsculo comparado con eso. Que si papá y mamá van en contra de lo que es la forma y el carácter de Dios para gobernar, entonces nosotros vamos a optar por Dios.
Que si nuestros hijos y nuestras hijas entonces vienen y hacen cosas contrarias a Dios, vamos a optar por Dios. Entonces vamos a irnos a Levítico 10 para poder ampliar un poco más este concepto que le está diciendo Dios a Samuel, ¿verdad? Donde le dice, ¿por qué está llorando usted a, a, a Saúl? No debería estar llorando porque ya yo lo deseché. Vámonos a Levítico capítulo 10 y vamos a leer un acontecimiento que se dio ahí para poder entender el carácter de Dios. El carácter de Dios en cuanto a lo que él está hablando del amor que se debe tener hacia él. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Con qué? Con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu corazón. O sea, la palabra que usted tiene que rescatar es todo. Eso es. O sea, en integridad debemos de amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro ser y por encima de todo. Él debe recibir el amor mayor y nada, absolutamente nada debería desplazar ese amor. Pero nosotros, si nosotros somos honestos y sinceros con nosotros mismos, muchas veces ponemos a Dios en segundo lugar, los deseos de Dios en segundo lugar, por atender los deseos de nuestra familia, por atender los deseos de nuestros hijos, por atender los deseos de nuestros padres. Voy a poner un ejemplo sencillo que se quebranta el amor hacia Dios muy fácilmente. Tenemos una agenda en la cual nosotros venimos y nos reunimos una vez a la semana por mandato de Dios. Entonces Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ustedes tienen todo listo, preparado, alistaron la ropita, alistaron los chicos, alistaron las chicas, los que tienen hijos, alistaron absolutamente todo para coger para la congregación, porque tenían eso ya ordenado para ir a reunirse con los hermanos para adorar a Dios. Y les cayó de pronto una visita. Papá, mamá, un hermano, una hermana, un hijo, un familiar les cayó de visita. Entonces lo que hacemos nosotros es posponer la visita a la adoración en familia por atender a la familia. Cuando nosotros deberíamos de decirle a la familia, mandarles un mensaje a esa familia de quién está primero. Te amo, qué bueno que me estás visitando, pero voy a ir a congregarme. Y si quiere me espera o si quiere va conmigo. Pero debemos de marcar la cancha. Cuando las personas nos visitan de improviso, a sabiendas que es nuestro día de iglesia, a sabiendo que es nuestro día de reunión, a sabiendo que es nuestro día de adorar a Dios y no les importa, mis hermanos, ahí están atentando con nuestra fe. Y el hecho de que nosotros dejemos de lado lo que nosotros hacemos para Dios, para complacer a nuestra familia, llámese quien se llame, está quebrantando justamente lo que Dios dice a través de Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama más a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Pero, como le digo, en Levítico 10 lo vamos a ver con más amplitud. Dice así el texto, y preste atención, por favor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Aarón tenía 4 hijos, aquí se está refiriendo a 2 de ellos, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Aquí voy a hacer una pausa. Cuando el texto está hablando de fuego extraño, está hablando de adoración. Estos hombres tenían que presentarse delante del altar de la adoración, o sea, delante del altar del incienso que está dentro del tabernáculo. Ahí era donde tenían que llegar a ofrecer lo que es la oración. Y la adoración, a ese altar se está refiriendo el texto. Cuando dice que ellos llegaron a presentar un fuego extraño, no dice básicamente qué, pero lo que tenemos que rescatar es que dice que él nunca les mandó, o sea, un fuego extraño que Dios nunca les mandó. O sea, una forma de adorar, una forma de acercarse a Dios que Dios no les dijo que hicieran. O sea, ellos establecieron su propia idea de cómo acercarse a Dios, como lo que acabo de decir. Personas dicen, no, es que yo adoro a Dios haciendo esto, y ponen en primer lugar a personas que a Dios, ponen en primer lugar a cosas que a Dios, ponen en primer lugar muchas cosas que a Dios. Y como le digo, y voy a repasar esto, si usted planeó y usted dice, voy a ir a visitar a tal persona o tal persona me va a visitar, lo planeó, lo organizó y usted dice, bueno, una vez, de vez en cuando, hay 52 semanas y de 52 semanas usted dice, voy a usar 2 o 3 semanas para hacer otras cosas o 2 o 3 días, eso entra dentro de lo razonable. Pero cuando dice
que no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Esa palabra costumbre significa que es más la práctica de no congregarse que la de congregarse, lo cual significa que si hay 52 semanas, tal vez probablemente 10, 15 semanas, la persona dejó de lado lo que es la responsabilidad del día santo de Dios por un familiar, por un cumpleaños, por un amigo. Entonces es más la norma de ausentarse que la norma de participar. ¿Por qué digo eso? Porque hay una programación, pero si nos llegaron, y subrayo, nos llegaron de repente, aparecieron de repente, sabiendo que nosotros asistimos a reunirnos con los santos, a adorar a Dios, mi hermano y mi hermana, y hay una prueba de fe para usted decirle a la persona, yo voy a ir a congregarme, me espera o va conmigo. Espero explicarme con eso. Ese es el fuego extraño que ellos están poniendo es su manera de hacer las cosas y no la manera de Dios de hacer las cosas. Entonces, como eso está pasando, dice el verso 2 del capítulo 10 de Levítico, salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. O sea, inmediatamente sale fuego y los quema, los mata ahí. Dos hijos de Aarón. ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote de Israel. ¿Quién es Aarón? La persona que guía a Israel, la persona que le dice a Israel cómo Dios quiere ser adorado, cómo Dios quiere ser alabado, cuáles son las cosas que a Dios le agradan y cuáles son las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, como ellos se presentan con su propia idea, con su propia forma de cómo quieren adorar a Dios y no como Dios dice, Dios los mata inmediatamente. Pero todavía ahí no estamos conectando con capítulo 10 de Mateo, verso 37, ni con lo que le dice él a Samuel cuando le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Cuando ya yo lo deseché. Sigamos leyendo. En el verso 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué es me santificaré? El Señor se puede santificar o se puede honrar a sí mismo, quitándonos a nosotros lo que nos estorba, quitándonos a nosotros de donde estorbamos, nos puede quitar todo lo que Él considera que le está robando su gloria o que pretenda robarle su gloria, personas, cosas, trabajos, lo que sea. Dios advierte, Dios llama la atención, pero si nosotros seguimos utilizando una adoración como a nosotros nos place, porque la adoración no solo estar en la iglesia, la adoración es en nuestra vida diaria. Y si nosotros usamos cosas, personas, circunstancias para poner en segundo lugar a Dios, y Dios eso en algún momento quiere quitarlo, lo va a quitar. Definitivamente lo va a quitar de nuestras vidas. Entonces hay gente que no acepta eso porque ve a un Dios, no lo ve como un Dios bueno, pero no entendemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es Dios y nosotros somos los que nos sujetamos que Él indica. Bueno, entonces seguimos leyendo el texto. En el verso 4 dice, y Moisés, y llamó Moisés a Misael y al el Zafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos, sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. O sea, agarraron los cuerpos, agarraron los cadáveres y se los llevaron para afuera. Estaban quemados, no se olviden, estaban quemados por un fuego que Dios había hecho caer. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar, sus hijos. Se dirige Moisés a Aarón y a los dos hijos que quedan vivos de él. Y lo que les dice es esto, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que Moisés dice que Dios dio esta orden y le dice, ok, se llevaron a sus dos hijos, hermanos de ustedes, hijos de Aarón, y los fueron a sepultar y no me lloren. Eso es lo que está diciendo, y no me lloren. El pueblo puede llorar, ustedes no. El pueblo se puede lamentar, ustedes no. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana? Porque cuando usted se lamenta por alguien que ofendió a Dios y llora por la persona que ofendió a Dios, que está recibiendo una disciplina, que está recibiendo un castigo, que incluso en este caso murieron porque Dios no permite que nadie le robe su gloria o haga las cosas como le da la gana, ese Dios a la gente no le gusta. Entonces llora por lo que está pasando. Y Dios dice, el que llora
por mis decisiones, el que llora porque yo no comparto mi gloria con nadie, el que llora por lo que yo hice, entonces cae en este Mateo 10:37, o sea, cae en este texto: el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. O sea, lo que Dios está diciendo claramente es: no me lloren por las personas que no me aman. No me lloren por las personas que me desprecian. No me lloren por las personas que me rechazan. No me lloren por las personas que quieren cambiar la adoración y la oración a su conveniencia y a su manera. Hermanos, yo a veces eso me causa a mí incomodidad, porque yo veo a mucha gente que le da más tributo a lo que está pasando en el mundo que a lo que Dios dice que está haciendo. Ejemplo, la gente viene, es como que si las personas les gustara la alarma, les gustara las cosas aparatosas, y se le dedica más tiempo a eso que a la adoración a Dios. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que nos desviamos más, nuestra carnalidad nos desvía más a prestarle más atención a lo aparatoso que a lo que Dios es en sí. En lugar de nosotros entender que Dios tiene una soberanía dentro de nuestra vida, está cumpliendo su soberanía. O sea que Dios está haciendo cumplimiento de todas las profecías. El Señor lo dijo de esta manera: cuando veáis estas cosas, ¿qué cosas? Terremotos, guerras, rumores de guerras, que se levanta padre contra hijo. Él no dijo en ningún momento pónganse a llorar. Él no dijo pónganse a llorar por esto, no dijo eso. Él dijo erguíos, o sea, erguíos, se levante la cabeza, porque vuestra redención está cerca, porque lo que está pasando es que hay un cumplimiento por lo que Dios estableció para limpiar la tierra, y nosotros deberíamos de gozarnos, de alegrarnos, porque el juicio de Dios es perfecto, y no cuestionar a Dios por lo que está haciendo. Espero estarme explicando con esto, mis hermanos, porque eso fue justamente lo que pasó, y me voy a devolver al texto del verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? O sea, le está diciendo, ¿por qué llora? ¿Por qué está llorando por un hombre que me rechaza, un hombre que me desobedece? ¿Por qué está llorando por un hombre que no me honra? Deberías de estar lamentándote por mí. Deberías estar lamentándote porque este hombre está atropellándome a mí, y no al revés. O sea, estás lamentándote por Saúl en lugar de lamentarte de que Saúl me atropella, me deshonra. Vean, mis hermanos, esto es muy delicado. Es muy, muy delicado, y nosotros deberíamos de aprender de este texto cómo nosotros debemos de comportarnos. La honra de Dios no se negocia con nadie, ni con papá, ni con mamá, ni con hijos, ni con nadie, porque Dios, es nuestro Señor, es nuestro Elohim. Y nosotros no deberíamos de estar lamentándonos por lo que Dios hace para santificar, para castigar, para disciplinar, use la palabra que quiera, en un grupo de personas, en un país, en el mundo. Lo que Dios está haciendo, nosotros no deberíamos de lamentarnos por eso. Nosotros deberíamos de darle gracias a Dios que dentro de este mundo tenemos el entendimiento de saber que todo lo que Él está haciendo cumple un propósito. Isaías dijo que la palabra de Dios no se devuelve vacía, va y cumple el propósito para el cual fue enviada, y el propósito es condenación o salvación. Entonces, sea que la persona o las personas lleguen a condenación, incluyéndonos a nosotros, o sea que la persona o las personas, incluyéndonos a nosotros, se salven, nosotros no debemos de utilizar adoración extraña. Deberíamos de dejar de estar utilizando nuestro tiempo, nuestro pensar, nuestras oraciones en cosas que no merecen nuestra atención. El Señor lo dijo muy claro: habrán terremotos. ¿Desde cuándo? Toda la vida han habido terremotos, todo el tiempo han habido terremotos, guerras, toda la vida han habido guerras. Nosotros deberíamos de preguntarnos, más que todo, es cuánto falta para que el Señor venga, y decir Maranata, estar atentos a que el Señor venga, erguir la cabeza, levantar la cabeza en adoración. Entonces alguien me dice: es que usted tiene un pensamiento muy cruel. Bueno, no es que es un pensamiento muy cruel. El Señor no nos mandó a nosotros a estar ocupados de las cosas del mundo. El Señor nos mandó a nosotros a guardar y dar testimonio de su venida, que es lo que hacemos en la cena del Señor, hasta que Él venga. Eso debe ser lo que nos debe ocupar: anunciar al Señor hasta que Él venga.
Entonces, imaginémonos que vino y cayó un huracán o cayó un terremoto en un país. Nosotros debemos de erguir la cabeza, nosotros debemos de orar por la iglesia y los hermanos que están sufriendo dentro de ese país y decirle, Señor, estás cerca. Y aunque no lo entiendo, aunque yo sé que hay dolor, aunque lo que está pasando está fuera de mi control, la honra y gloria es para ti, aún en medio de lo que está pasando. Aunque no lo entiendo, Señor, no te voy a acusar, no te voy a reclamar, ni te voy a señalar por lo que está pasando, porque tú eres Dios y tus pensamientos están tan elevados por encima de los míos que es tan distante como del cielo a la tierra, dice. Por eso es que a Job, Dios le dice, ahora sí, párese, quédese erguido, quédese varonilmente, porque le voy a hablar y usted me va a contestar. Parte de la prédica que tengo para este fin de semana, calladito es más bonito. Y entonces Dios le empieza a preguntar a Job, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted cuando hice las estrellas, cuando hice el firmamento, cuando le puse al mar un límite y le dije, de aquí no pasas ni tus orgullosas olas? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted cuando yo estaba haciendo la tierra? ¿Dónde estaba usted cuando yo estaba haciendo el sol? ¿Dónde estaba usted? O sea, le está diciendo, ¿quién es usted para que venga a cuestionar lo que yo soy? ¿Quién es usted para que venga a cuestionar lo que yo hago? Si Dios nos dice a nosotros, amarás a Dios por sobre todas las cosas, es todas las cosas, las personas y las circunstancias. Y quien no tiene el valor suficiente para decirle a su papá, a su mamá, a su hermano, a sus hijos, hoy es día del Señor, mi hermano y mi hermana está llevando fuego extraño. Y en cualquier momento Dios va a quitar lo que compite con él y le aseguro yo que va a salir perdiendo cualquiera que compita con él porque Dios es Dios y nosotros somos criaturas que somos polvo y realmente sin Dios no somos nada. Eso lo lee usted en Malaquías capítulo 3. Entonces, el que no acepta eso, el que no entiende ese carácter de Dios, entonces viene y lo va a camuflar con un Dios extremadamente alcahueta, no bondadoso, sino alcahueta, que permite todo, que deja que hagamos lo que nos da la gana, y entonces Dios no nos va a castigar, se quita el castigo, se quita la aflicción, se quita todo, porque entonces vamos a vivir con un Dios que nos deja hacer lo que nos da la gana, y eso no es cierto. Por eso existe el libro de jueces, porque eso no es cierto. Porque Dios no nos va a hacer lo que nos da no nos va a dejar hacer lo que nos da la gana. Dios dice que Él no deja al impío sin su justo castigo. Entonces, mi hermano y mi hermana, nosotros tenemos que entender que lo que estaba pasando con Saúl dentro de la carnalidad que nos representa a nosotros en nuestras decisiones, dentro de nuestra mente carnal, es eso. Y cuando Dios viene y lo desecha, cuando Dios dice, no lo voy a dejar más como rey, entonces Samuel se pone a llorar y Dios le dice eso muy claro. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y le manda lo que tiene que hacer. Dicho esto y estudiada esta parte, vamos al siguiente verso, al verso capítulo 16 de Primera de Samuel, verso 2. Espero haber sido lo suficientemente claro, porque si fui claro y ustedes recibieron el mensaje, a partir de hoy, espero en el nombre de Jesús, espero por el Espíritu Santo que ordenen sus prioridades en su corazón, entre lo que Dios quiere y lo que las personas quieren, entre lo que Dios pide y lo que las personas piden, porque primero está Dios, antes que todo y antes que nada. Pero una vez que le dan esa orden a Samuel que haga eso, entonces él se pone a pensar y dice, bueno, pero si yo voy a ir a donde el rey Saúl, Saúl me va a matar. Entonces le dice Samuel a Dios, ¿cómo iré? Le dice, si Saúl lo supiera, me mataría. O sea, si sabe que yo voy a ungir a otra persona en lugar de él, me va a mandar a matar. Y escuche lo que le responde Jehová. Toma contigo una becerra de la vacada y di. O sea, ¿qué le está diciendo? Vaya a hacer sacrificio. Y cuando va a hacer sacrificio, entonces ellos se van a dar cuenta que va a ser en nombre mío. Y nadie tiene que cuestionar lo que Dios está decidiendo. Nadie, porque es una decisión de Dios. Si Dios mañana decide, Él en su soberanía, Él decide que explote el volcán Poás que está detrás de nosotros y se venga encima toda la lava y perezcamos toda la gente que vive en Alajuela, Él es Dios. Él decide y nosotros debemos de aprender que Él sabe por qué hace las cosas. Por tanto, cuando Dios toma una decisión, a los que aman a Dios, esto les ayuda para bien, aunque no lo entendamos. A los que conforme a su propósito han sido llamados o hemos sido llamados según su propósito.
Aunque usted y yo no lo entendamos, como no lo entendía Habacuc, que iba a ir en cautiverio la gente hacia Siria, como no lo entendían cuando Jeremías estaba predicando, que iban a ir 70 años en cautiverio hacia Babilonia, y aún así Dios dice, estos son pensamientos de bien que tengo para ustedes, y estaba hablando del cautiverio en particular. No lo entendían, pero al día de hoy este pueblo existe porque estuvo protegido por los mismos enemigos durante 70 años. Este pueblo existe porque después fue protegido por otros. Dentro del cautiverio ha sido protegido. Es difícil de entender eso, mis hermanos, pero si usted analiza la palabra de Dios, es guardada en la iglesia de Roma, allá en el Vaticano. La palabra de Dios es guardada por los judíos en Israel. O sea, la misma gente que se supone que está presentando, que está enseñando las cosas de manera equivocada, esa misma gente preserva la palabra de Dios. Es como que usted agarre y busque a la persona que roba en el barrio, lo meta a la casa y le diga, cuídeme la casa. Y la gente dice, pero ¿cómo va a meter al que roba? Pero resulta que la casa está bien cuidada porque el que roba está cuidando la casa. Entonces no va a robar. Él va a decir, no, aquí me voy a quedar para que me den ese trabajito. Eso es lo que Dios le está diciendo. Le voy a mandar a un sacrificio para que delante de Saúl usted haga ese sacrificio, que al final de cuentas lo que va a ver Saúl, lo que van a ver las personas que están, en este caso, la casa de Isaí recibiendo es que Dios lo está enviando. Por eso dice, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré, llama a Isaí al sacrificio, perdón, y yo te enseñaré lo que has de hacer y ungirás al que yo te dijere. Ahí no le está diciendo todavía a quién va a ungir. Solo le está diciendo vaya y va a ungir al que yo le diga. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces se guarda, no nos muestra a nosotros todo lo que Él quiere conforme nosotros vamos avanzando, conforme nosotros vamos creciendo, conforme nosotros vamos aprendiendo. Entonces Dios nos va abriendo las puertas cada vez más del conocimiento. Por eso Dios dice que al que me es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Cuando está hablando de fiel en lo poco, no está hablando de cosas materiales, está hablando de la espiritualidad. Está hablando de nuestro conocimiento, está hablando de nuestra santificación, está hablando que si lo honramos a Dios en lo poco que nosotros tenemos, en lo poco que tenemos de conocimiento, entonces Él va a venir y nos va a ir dando cada vez más y vamos a ir creciendo. Hermano, la gente se preocupa mucho por poder entender toda la Biblia. Y nosotros deberíamos de preocuparnos por hacer cumplir lo que ya conocemos, aunque no sea toda la Biblia. Si usted tiene un conocimiento de toda la Biblia, de todos los libros de la Biblia, pues perfecto, pero si tiene conocimiento de un capítulo de la Biblia, ponga en práctica eso. Es para Dios suficiente que pongamos en práctica lo poquito que conocemos y Él poquito a poco nos va a ir dando mayor entendimiento. Entonces, en el verso 4 dice así, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, subraye eso, con miedo, y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué con miedo? Le voy a explicar. Los ancianos saben cómo actúa Dios. Entonces, el profeta podía llegar y podía decir, vengo a destruir esta ciudad, Dios va a mandar un fuego, Dios va a mandar a los, perdón, Dios va a mandar a los asirios, Dios va a mandar a los babilonios, Dios va a hacer que los capturen. Eso puede decir él. O puede decir también, bueno, Dios les va a traer prosperidad, Dios va a venir que ustedes tengan buenas cosas, que ustedes estén bien resguardados. O sea, el mensaje podía ser positivo en cuanto al pueblo o de castigo. Cualquiera de estas dos cosas, el mensaje. Claro, ellos ven venir a Samuel, el profeta, y lo que el profeta decía se cumple, entonces ellos tienen miedo y dicen, ¿vienes en paz o cómo vienes? Porque si él le dice, no, no vengo en paz, mañana todo esto va a ser destruido, va a explotar un volcán, va a tragárselo la tierra, eso iba a pasar. Porque lo que el profeta decía, se cumplía. Y si no se cumplía lo que el profeta decía, el que moría era el falso profeta. Entonces él les responde a ellos, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. O sea, vengo en paz. Vengo para decirles algo que se va a hacer. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces los llama, los santifica. Santificarlos quiere decir que se presentaron delante de Dios para hacer una limpieza, para poder presentarse delante de él después de haber renunciado al pecado, o sea, para acercarse a Dios,
nosotros tenemos que acercarnos con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, con un corazón contrito. Y eso Dios no lo desprecia. Una vez que lo santifica, dice así, verso 6, 1 Samuel 16. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, préstele atención, él vio, subraya esa parte, él vio por los ojos, por la vista se dejó ir. Él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Yo cada vez que leo esto, yo me imagino a un hombre saliendo casi que de 2 metros, con unos músculos grandísimos, sosteniendo tal vez una espada enorme, así es como me lo imagino yo, todo grandote, todo guerrillero no, guerrero, soldado, y que se presenta ahí, claro, se queda ahí y dice, wow, qué hombre tan grandote, qué hombre tan hermosote, qué hombre tan fuertote. Este es el ungido. Así fue como él lo pensó. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura. Por eso le digo que era grandote, porque yo lo desecho. Pero ¿cómo es eso? Yo lo desecho. No ha hecho nada y ya lo desecho, porque Dios no lo está viendo ahí, lo está viendo adelante. Y después lo vamos a ver más adelante en su conducta. Ya Dios sabía cómo funcionaba ese corazón. Ya Dios sabía cómo iba a reaccionar ese corazón, entonces yo lo desecho. No es a este el que yo quiero. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón se está refiriendo al alma, se está refiriendo a la esencia de la persona, al ser de la persona. Al Señor no lo dejan llevar las apariencias. Mire, mis hermanos, hay tanta cosa dentro del cristianismo, dentro del evangélico, dentro de la forma de vivir, tanta falsa humildad, tanta apariencia. A veces se cae en asuntos de querer ayudar a las personas simple y sencillamente por tener el aplauso, para que digan que qué bueno sos, no tal vez de un corazón que desea honrar a Dios en lo que está haciendo. Y no digo que no se honre a Dios en lo que se está haciendo de muchas personas, hay muchas personas que lo hacen así. Hay muchas personas que entregamos nuestra vida a Dios sin esperar nada a cambio. Pero hay gente que lo que quiere es algo y no necesariamente dinero. Lo que quieren es que digan, oh, qué bueno sos. Hay gente que viene y tiene una apariencia de humildad, pero cuando llega otro que se ve más sencillo que él, entonces se enojan porque él quería ser el más sencillo de todos, él quería ser el más chancletudo, él quería ser no sé. Lo que quiero decir, mi hermano y mi hermana, es que en la falsa humildad parece mentira, pero hay una falsa humildad. Ay, es que yo sí soy bueno, ay, es que mi familia es la madre maravillosa, es que todo el mundo quiere saber de mí, es que donde yo paso, donde todo el mundo me ve, dicen, ay, es que este hombre es tan bueno, si no lo hubiera conocido, ay, es que es tan sabio, es que esta persona, me estoy explicando, mis hermanos, y eso lo que hace es alimentar el orgullo, la banalidad, eso alimenta ese ego, esa egolatría, lo alimenta. Entonces venimos y decimos, bueno, vamos a sacar un billete de 5,000 colones y lo vamos a dar y queremos salir en la foto. Entonces venimos el selfie con los 5,000 colones a la par, ojalá de la persona que estás medio muriéndose de hambre para que salgamos en la foto. Porque queremos salir en la foto, porque no es por la persona que estamos haciendo las cosas, es por el ego. Por el ego, cuando la palabra dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ni tu derecha lo que hace tu izquierda. Eso es como debemos de hacer las cosas. Pero nosotros queremos, ay, ayuné, hoy estuve ayunando. Wow, de verdad. Sí, yo ayuno hasta 3 y 4 días, hasta una semana. ¿Y qué importa? ¿Para qué lo dice? Si es para Dios, no necesita nadie saberlo. Ay, entonces venimos y hacen una teletón y alguien recoge y va a dar 10 millones de colones. Pum, aquí está. Quiero salir en la foto para que digan qué bueno que es. Dios no le gusta eso. Dios no quiere que usted se haga publicidad. Dios no quiere que usted se llene de orgullo. Dios lo que quiere es que si hace algo para Dios, lo haga en lo más bajo perfil posible. Por eso él le dice, no mires el parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira, ¿qué? El corazón, porque Jehová no mira como mira el hombre, Jehová mira el corazón. Eso es lo que Dios mira. Y el hombre que hace lo que mira, lo que está delante de sus ojos, lo que ve. Eso es lo que admira, lo que está ahí. Entonces, cuando usted viene
y resulta que se encuentra con una iglesia, voy a decir, le llama la iglesia, aunque no es iglesia, es la casa donde la gente se reúne, donde hay parlantes, donde hay luces, donde hay montones de sillas y donde eso se pone así como un partido de fútbol, lleno de gente. Wow, esta iglesia sí está progresada, esta iglesia es maravillosa, aquí está el Espíritu Santo. ¿Y quién dice? No digo que no esté y no digo que no pueda estar el Señor ahí, pero ¿quién dice que los números, que lo que se ve es evidencia de que hay respaldo de Dios ahí? Eso no es, puede ser que lleguemos a un lugar donde hayan 3 personas, 4 personas reunidas y el Espíritu Santo está ahí con poder y se manifieste con enorme poder, porque no es como vemos nosotros, es como Dios ve y Dios ve el corazón. Seguimos leyendo, verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, era el que seguía, no olviden esos nombres, Eliab, Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel. Él los estaba trayendo en el orden del más guapetón, ¿verdad? Y lo hizo pasar delante de Samuel, al cual tampoco ha escogido Jehová. O sea, Dios le dijo, tampoco, no lo escojo yo. Hizo pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaías 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Ninguno de los que Isaí pensaba que podían ser los candidatos, ninguno de esos fue los que escogió Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Por qué le dices si son estos todos sus hijos? Porque aquí hay algo raro. Dios me mandó a ungir a un hijo suyo, pero ya pasaron todos y ninguno de ellos es. ¿Son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor. O sea, el más pequeñillo. El enano es la traducción correcta. Que apacienta las ovejas. O sea, ese es el que queda. No creo que sea ese. Ese es pequeñito, es flaquillo. Lo único que sabe hacer es cuidar esas ovejas. Es medio rebeldón a veces. A veces no, yo no creo que se vaya a ser rey. Entonces le dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Sentarse a la mesa era a comer el sacrificio. Sentarse a la mesa es lo que nosotros vamos a hacer en las bodas justamente del Cordero, cuando nos sentemos con el Señor a la mesa a comer. Y quiero decirle algo, mis hermanos y mis hermanas, lo que Samuel está diciendo es, aquí no hay nada, vamos a hacer nada hasta que no llegue ese que ustedes tienen allá cuidando las ovejas. Hasta que él venga, aquí no vamos a hacer nada, de aquí no caminamos. Entonces, dice el verso 12, envió pues por él y le hizo entrar, y escuche cómo él era rubio, era hermoso de ojos, era de buen parecer. Pareciera como que está describiendo algo muy similar a lo de Saúl, cuando Saúl le llegó y le dijo, era más alto de todos, el más alto de todo el pueblo le llegaba al hombro, este hombre era hermoso, porque significa que cuando Dios está hablando de la apariencia, no está hablando de que una persona no pueda ser hermosa, no está hablando de que una persona no pueda ser inteligente. Entonces vamos a buscar a la persona más rebelde, a la más antipática, vamos a buscar a la persona más arrogante, porque como Dios no se deja llevar por la apariencia, tal vez sea. No. Eso no significa el texto. Lo que el texto dice es que él mira el interior de esa persona, aunque sea hermosa. El interior de esa persona, aunque no sea muy hermosa. El interior de esa persona, aunque ande vestido de Pierre Cardin. El interior de esa persona, aunque ande con un pantaloncito de manta, aunque ahora la manta está muy cara. Pero, o sea, lo que la palabra de Dios dice es que Dios no se fija en si usted tiene un carrote o tiene un carrito, si tiene una casota o si tiene una casita. No se fija en nada de lo que a nosotros nos llama la atención, nos roba la atención. Porque eso era David, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Ah, sí, llegó este muchachito todo bonito, bajito, pero bonito. Y oiga lo que dice Dios. Jehová dijo, levántate y úngelo porque estés. Claro, ahí todo el mundo se pone a pensar, ¿cómo pero si es el de las ovejas, no es estadista, no conoce de guerra. Ahora vamos a ver que los 3 hermanos más grandes estaban como soldados en la guerra. Estaban como soldados de Saúl.
No, hombre, ¿cómo va a ser este? Ni una espada se aguanta. Este no puede ser rey. Este sí, este es el más debilucho. Es el más pequeñito y debilucho. Y para peor, lo único que sabe es cuidar ovejas. Eso es todo. Esto algo, aquí como que algo no calza. Bueno, Samuel no se pone a discutir con Dios porque Samuel sabe que discutir con Dios se lleva a la de perder. Ponerse él a decirle, no, Dios, mira, estás equivocado. Mira, prestale atención a Eliab, hombre. Mira, Dios, es que Eliab es el grandote, te estás equivocando, estás llamando a este chaparrito. Y este no funciona. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día, subraye, desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Desde ese momento el espíritu de Jehová estaba con David. A partir del momento, en el momento que fue ungido. Entonces el verso 14 nos tira un contraste. Porque vea, dice, desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David. Y vea lo que dice el verso 14, préstele atención. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, el espíritu vino sobre David y el espíritu se apartó de Saúl. ¿Qué es lo que está diciendo? El respaldo que el Espíritu Santo estaba dándole a Saúl para que él fuera rey y funcionara como rey según el propósito de Dios, ya no lo tenía. El Espíritu Santo que respaldaba a Saúl ahora respalda a David. El respaldo, mis hermanos. El respaldo. Y no solo eso, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Eso no lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar dentro de unas 4 filminas, 3 o 4 filminas. Porque ahí entonces usted se pregunta, ¿cómo? Como un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, Jehová mandó un espíritu malo. O sea, Jehová le mandó a Satanás. O Jehová le mandó un diablo. O Jehová le mandó al cobrador de impuestos, o al ministerio de Hacienda. No, eso no, es que ya me confundí. Pero Jehová le mandó un espíritu malo. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Es el verso 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, otra vez el espíritu malo de parte de Dios, subraya eso porque eso aparece varias veces. Él toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a los criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Qué dice? Caía ese espíritu malo y él entraba en depresión. Él entraba en tristeza. Él entraba en miedos. Él entraba en inseguridades. Claro que sí. Una vez que usted pierde el respaldo de Dios o yo pierdo el respaldo de Dios, pues lo que nos va a sobrevenir es temores, miedos, inseguridades. No sabemos cómo salir adelante, pero recuerde, el respaldo de Dios, subraye eso que estoy diciendo, el respaldo de Dios. No lo tenía uno y el respaldo de Dios lo tenía el otro. Entonces dice el verso 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, seguramente en algún momento lo vio cantando, lo vio por ahí, y escuche cómo lo describe. Primero se acuerda que era hermoso, rubio, de hermosos cabellos, y ahora este hombre todavía da un poquito más de descripción de David. Ese hombre sabe tocar, o sea, habilidoso para la música. Valiente, dice que es. Él es valiente, yo lo vi. Vigoroso, o sea, con energía. Hombre de guerra, de lucha. ¿Cómo sabía eso ese hombre? ¿Qué conocía de David que no conocía ni siquiera a su papá, no conocía a Samuel? Y este hombre que lo vio dice, yo lo he visto. Es hijo de Isaí, sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. O sea, sabe cómo hablar, se conduce perfectamente, es una persona de buena comunicación, es hermoso. Y escuche lo que dice, Jehová está con él. Jehová está con él. Quiero hacer una pausa aquí, mis hermanos. Porque cuando dice que Jehová está con él, no significa que siempre le va a ir bien. Porque lo persiguieron durante 13 años. Es más, Saúl lo quiso matar. Solo que no lo pudo matar porque había sido ungido para ser rey. Y él no iba a morir en manos de Saúl porque el propósito de Dios era que fuera rey. Jehová
está con él. ¿Sabe que a José, cuando fue vendido a los madianitas que lo llevaron a Egipto, una de las cosas que se dice cuando llegó a casa de Potifar y también cuando estaba en la cárcel, Jehová estaba con él. Jehová estaba con él en la cisterna. Jehová estaba con él en la cárcel. Jehová estaba con él cuando estaba gobernando. Jehová está con él significa que cuando nosotros estamos enfrentando la circunstancia que enfrentemos, sea buena, sea positiva o sea negativa, si Dios está con nosotros, esto va a ser para bien de nosotros. Jehová estaba con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciéndole, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. O sea, todavía seguía pastando se dice, sí, pastando ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Ok, mandaron a traer a Saúl, van a David, perdón, mandan a traer a David, entonces Isaí dice, bueno, llevémosle algo al rey. Llévele pancito, llévele vino, llévele un cabrito, para que por lo menos vea que nosotros somos hospitalarios, que nosotros somos una buena familia, que al final de cuentas él puede contar con nosotros. Y envía a David. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de Saúl, Saúl, y escuche lo que dice, y él le amó mucho. Él le amó mucho. ¿Quién amó a quién? Saúl amó a David. Lo hizo su paje de armas, o sea, lo hizo una persona importante, el que le jalaba las armas, el que estaba a la par de él, el que estaba más cercano. Paje de armas es que andaba su espada, andaba sus cuchillos, lo que él tuviera para la guerra. David lo sostenía, David lo andaba, o sea, con eso pudo haberlo matado si quisiera. A ese grado de confianza llegó. Pero recuerde que estamos estudiando en Saúl la carnalidad. Y estamos estudiando en David cuando ya el Señor viene y nos salva, pero luchamos con esa humanidad. Cuando Saúl viene y cae en aflicción, cuando Saúl cae en el rechazo de Dios, Saúl opta por querer matar a David. Pero aquí dice que le amó mucho. Y la Biblia no miente, porque la Biblia no miente, la Biblia no dice que él le amó mucho y no lo va a amar, sino que hay amores torcidos, mis hermanos. Hay amores que no son de acuerdo al carácter de Dios, porque el amor de acuerdo al carácter de Dios es entrega, es perdón. El amor de acuerdo de acuerdo al carácter de Dios es un amor de renuncia, de poner en primer lugar a Dios, de poner en primer lugar todo lo que a Dios le agrada. Pero Mi cuando amor, no olvidemos cerrar los dale. ojos para ver. Bueno, que deja a María que alisara lo del congelador y que... Ahí está. No olvidemos, mis hermanos amados, mis hermanas amadas, no olvidemos que el amor es una decisión, no es un sentimiento. Es que ese es el problema. Nosotros confundimos lo que es el amor con sentimientos y los sentimientos se van, el enamoramiento se va. Usted puede llegar y sentir maripositas cuando estaba con su novia, con su novio y sentir maripositas y eso se acaba. Eso se va. Y muchas veces la gente ama la apariencia, ama a una muchacha que está muy bonita, que tiene un cabello hermoso, que tiene un bonito cuerpo, o a un hombre que está todo físicamente atractivo, todo fuerte, como la cabellera de Absalón, tal vez. Pero cuando el pelito se le cae, ya queda pelón, cuando le sale la barriguita y se le van los cuadritos, ya no lo quiere tanto. O cuando a la muchacha ya no es tan bonito el cabello, sino que entonces se le cae el cabello, le da algo y también empieza a echar barriguita, ya no lo quiere. ¿Por qué? Porque eso es enamoramiento. Eso es algo que se deja llevar por la atracción física, por lo que se ve eso, y cuando lo que se ve cambia, entonces la persona, no, ya no me gusta tanto y ya quiere irse con otra persona. En la vida espiritual es así, mis hermanos, cuando la carnalidad nos funciona a nosotros delante de Dios, si Dios nos da buen trabajo, si Dios nos da un buen sueldo, si a nosotros nos va bien en todo lo que hacemos, entonces amamos a Dios. Dios es maravilloso. Levantamos manos para alabarlo, lo adoramos en todo momento, que todo el mundo nos vea. Pero si estamos en problemas, si tenemos una dificultad, si nos despiden, ahí ya no somos tan enamorados de Dios. Entonces ahí es donde la palabra, él le amó mucho, no significaba que ese amor fuera un buen amor, que fuera un amor sano. Le amaba
mientras le servía a David para sus propósitos. Le amaba mientras David funcionaba dentro del clía. Así nosotros podemos tener amigos y amigas, mis hermanos. Mientras usted le sirva a esa persona para sus propósitos, es amigo. Pero en el momento que ya no le sirve para esos propósitos, ya no es tan amigo. Entonces, él o ella se empiezan a crear sus propios propósitos y van metiendo gente que le vaya conveniendo. Entonces, son esas personas que van cambiando a las personas según sus necesidades, según los requerimientos de cada uno, y van dejando a la gente de lado. Y van creciendo como los políticos, que van avanzando, pisoteando, atropellando y dejando a la gente en desgracia. Así estaba Saúl. Perdón, así estaba Saúl. Le amó mucho ¿a quién? A David. Hasta le dio un buen puesto. Bueno, David, vamos a ver, lo voy a hacer ministro mío. Bueno, no era ministro, pero le dijo eso. Lo voy a dar las armas, usted va a cuidar mis cosas. Y dice el texto en el verso 22, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues se ha hallado gracia a mis ojos. Entonces, ¿qué le dice al papá déjelo aquí? Hallado gracia a mis ojos, yo lo quiero mucho, lo amo mucho, canta muy bonito. Es maravilloso Saúl, este Davidcito. Déjemelo aquí. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, subraya el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Dice, y el espíritu malo se apartaba de él. Ok, ahora sí vamos a hablar de esto del espíritu malo porque es muy importante. Se menciona varias veces. Vamos a hacernos varias preguntas. Entonces Dios manda a un diablo que ataque a Saúl. O sea, Dios manda a Satanás. Dios le manda un espíritu chocarrero. No sé dónde sale eso, pero una vez lo oí en un programa. Espíritu chocarrero. Le manda un espíritu chocarrero. Le manda cosas que lo aflijan. Dios dice, le mando eso. Voy a ponerle eso a él. No olvidemos que la palabra de Dios dice que Dios da la herida y Dios da la cura. O sea, Dios castiga, pero Dios también nos saca del castigo. Dios nos disciplina y Dios nos saca de la disciplina. Porque Dios lo que busca es nuestro arrepentimiento. Dios nos ama, pero no nos ama ciegamente. Dios nos ama con su amor perfecto, donde nos llama a nosotros a honrarlo, a agradarlo, a hacer las cosas conforme Él quiere. Entonces Dios, dentro de su soberanía, Él permite ciertas acciones. Les voy a explicar usando la idea de Job. Job dice que era un hombre justo, un varón justo, pero vino Satanás y le dijo a Dios, no hombre, este hombre te alaba y te adora porque lo tiene cercado. Porque mientras usted lo está protegiendo, pero deje que vea, si yo le quito a Job todo lo que tiene, no lo va a adorar. Jamás, si yo le quito a Job, ya no lo va a alabar. Y le dice, bueno, sí, le dice Dios, vaya, haga eso, le quitó los hijos, le quitó las cosas, y aún así Job seguía adorando a Dios. No, claro, es que claro, porque le quité las cosas, pero si ya lo tocó a él en su cuerpo, Dios no, ya Job no te va a adorar. Bueno, te voy a dejar que toques el cuerpo, pero no lo mates. Y tocó el cuerpo y Job siguió siendo un hombre íntegro, con algunas cosas, reclamos y todo eso, pero siguió pensando y adorando a Dios. Siguió continuando él, poniendo la mente en Dios, a veces afligido, a veces ahí como que medio trastabillaba, pero siguió adorando a Dios, siguió pensando en Dios. Pero Satanás no podía hacer nada si Dios no le hubiera dado permiso. Porque hay en la soberanía de Dios, hay voluntades que tenemos que entender y cómo funcionamos nosotros dentro de esas voluntades. Porque cuando yo no entiendo eso, entonces yo vengo y tengo un criterio muy equivocado de lo que es Dios y de lo que es la soberanía de Dios. Para darle un ejemplo, hice esta gráfica. Ustedes están viendo unas letras en unos cuadritos celestes. Quiero explicarles esto. En primer lugar, nuestra voluntad no está por encima de la voluntad de Dios. En primer lugar, nuestra fe no está por encima de la voluntad de Dios. Lo que yo quiero no está por encima de lo que Dios quiere. Entonces vamos a dividir para poder entender qué fue lo que pasó con Job y qué fue lo que estaba pasando con Saúl, que Dios le mandó
un espíritu que lo atormentaba. Déjeme explicarlo de esta forma. Dios tiene tres voluntades. La primera, que usted ve a la izquierda con una D, se conoce como la voluntad decretiva. ¿Qué es la voluntad decretiva? Dios dice, esto se hace. Le voy a poner un ejemplo con Jonás. Dios le dice, vaya a Nínive. Ese fue el decreto de él, vaya a Nínive. Vaya, predique a Nínive. Él dio esa orden. Dentro de nuestra salvación dice, yo te salvo. O sea, yo te salvo, yo te sello con el Espíritu Santo, ahora es mío, eres mi hijo. Esa es la voluntad decretiva. Dios, en su voluntad decretiva, Él toma una decisión y nosotros no podemos participar en esa decisión. Es decisión de Él. El Señor dice, es que nadie puede venir al Padre si el Padre no le arrastra. O sea, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos busca, es Dios quien nos salva. Una vez que Él nos salva dentro de la voluntad decretiva, que Él dice, eso es lo que se hace, vaya, le dice a Jonás, vaya a Nínive, viene la voluntad permisiva. La voluntad permisiva, que es la que yo me gustaría que le preste mucha atención, en esta voluntad permisiva entra ya nuestra voluntad. Ahí sí, dentro de esa voluntad permisiva, usted va a obedecer o va a desobedecer lo que Dios le manda. Yo voy a obedecer, perdón, o voy a desobedecer lo que Dios manda. Esa es la voluntad permisiva. O sea, Dios permite que usted y yo tomemos nuestras decisiones de adorarlo de manera voluntaria. Esta voluntad permisiva es donde entra Saúl. Esta voluntad permisiva es donde Dios permite que todo el entorno de Saúl venga, como en el caso de Job, y Satanás funcione dentro de esa voluntad permisiva. O sea, deja que el hombre sucumba o decida decirle no a las acechanzas del enemigo. Pero es una decisión del hombre. Es una decisión dentro de la voluntad de Dios. Dios nos salva, pero usted y yo nos tenemos que santificar. Dios nos salva, pero usted y yo decidimos poner en primer lugar a Dios y honrarlo por encima de las personas y por encima de las cosas y por encima de las circunstancias. Dios nos salva, pero Dios espera que usted y yo obedezcamos de manera voluntaria. Esa es la voluntad permisiva. Aquí nosotros nos podemos mover a la derecha y a la izquierda. En esa voluntad permisiva, Jonás, ¿qué hizo? Cogió para Tarsis. No, me voy para allá, no quiero ir a Nínive. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver hasta dónde llega, pero llega un momento en que, te estás alejando mucho. No, voy a mandar una tormenta, se empieza a mover el barquito y entonces viene y se dan cuenta de que él dice, mira, yo soy, es por mí que está pasando este problema y lo tiran al mar. Entonces viene un gran pez, se lo traga y lo escupe en Nínive. En Nínive, no, pues en las costas que llevarían a Nínive, que es ahí por el lado de Jope, por donde él había embarcado, porque Nínive no tiene costas, es la parte de Asiria. Pero en la parte de Jope, a 3 días de Nínive, ahí lo escupe el gran pez. Entonces cae la voluntad ejecutiva. ¿Qué significa? Que lo que Dios decretó, Él lo va a hacer que llegue a su final. O sea, Jonás no le quedó más que ir a hacer lo que Dios le había mandado. Aunque le dio permiso, Dios le dio en esa voluntad permisiva de decidir de hacerlo por las buenas o por las malas. Con paleta o sin paleta. Así es con Saúl también. Dios le da la oportunidad a él de corregir su camino. Dios le da la oportunidad a él, pero entonces él, ese espíritu que él tenía, ese respaldo que ya dejó de tener, o ese no respaldo que sí se le dio a David, eso lo hacía sentir a él temeroso, lo hacía sentir a él desconfiado, lo hacía sentir inseguro. Pero él pudo arrepentirse si hubiera querido. Lo que pasa es que no quiso. Él quiso continuar haciendo lo malo. Él no quiso meterse dentro del plan de Dios, aunque Dios había decretado algo para él. Y él continuó haciendo lo que le daba la gana. En la voluntad ejecutiva es donde ya Dios termina lo que comienza. Lo voy a explicar como lo dice la palabra. Dios comienza la obra, Dios perfecciona la obra y Dios termina la obra. Todo esto que usted ve entre estos paréntesis se conoce como soberanía de Dios. Entonces, esta soberanía de Dios significa que Dios siempre va a terminar haciendo lo que Él quiere. Porque Él es soberano. Porque Él hace lo que Él quiere. Porque nadie puede salirse de ahí. Nosotros podemos movernos ahí medio torcidos en la voluntad permisiva, pero Dios lo que comenzó, Él lo va a terminar.
Entonces, mi hermano y mi hermana, nosotros tenemos de comprender que cuando Dios le pone el sello a una persona, la va a llevar, aunque sea sin un brazo, aunque sea sin un ojito, aunque sea sin una pierna. Ah, que Dios es malo. No, Dios es bueno, porque Dios sí decidió salvar a la persona, la va a llevar al final. Pero le va a permitir que en su voluntad permisiva decida por hacer lo correcto sin necesidad que Dios le dé disciplina. Porque la disciplina es buena, es lo que dice el libro de Hebreos. Cuando se recibe no nos gusta, pero ya una vez que ha sido ejercida, entonces se recibe con gozo, porque dice, bueno, sí, eso es bueno, eso sirve para mi vida. El mundo, mis hermanos y mis hermanas, el mundo está recibiendo, dentro de la voluntad permisiva, está recibiendo disciplina. La gente del mundo, del planeta, está recibiendo disciplina. Unos pueden decidir por adorar a Dios, otros pueden agarrar y decidir por sobredimensionar los males y entretenerse más en los males que en la alabanza a Dios, que en la adoración a Dios. En ponerle más atención a lo malo que a lo bueno. Mi hermano y mi hermana, ¿cómo es posible que una persona venga y salga de un hospital y le han diagnosticado, ejemplo, le han diagnosticado un cáncer y sale del hospital y dicen, no encontramos nada, y la gente lo que dice es se equivocó? El médico se equivocó y no dicen Dios pudo hacer un milagro. O sea, en lugar de darle gloria a Dios, le damos gloria a la equivocación. Eso es algo que nosotros deberíamos de trabajar. Hoy estaba en el aeropuerto, estaba recibiendo una gente y empezaron a hablar todos alrededor de lo que pasó ahí con este avión de DHL. Entonces dicen, vio lo que pasó, qué barbaridad. El avión despegó, el avión se estrelló, el avión se partió a la mitad. Wow, definitivamente dicen, este avión tenía problemas. Definitivamente este avión ya había pasado no sé qué advertencia. Estaban concentrados en lo malo. Estaban concentrados en que el avión tenía problemas, en que se dañó esto, y esa era la bulla, la charanga que se tenían ahí. Y se voltean a donde estoy yo y me dicen, ¿verdad, don José? Que eso fue algo. Y le digo, ¿ustedes no han pensado, le digo, en la misericordia de Dios que tuvo con esos dos hombres? ¿No han pensado en la misericordia que Dios tuvo en las casas que estaban ahí en alrededor? ¿Por qué no ven a Dios en medio de esto? ¿Por qué dejan de estar viendo lo malo y alarmarse y ponerle tanta atención a lo malo y no ponerle atención a la mano de Dios ahí? No les pasó nada a ninguno de los dos pilotos. No cayó sobre una casa, a 100 metros de una casa. ¿Por qué no vemos a Dios ahí? Y en lugar de estarnos concentrando en lo malo, ¿por qué no nos concentramos en la gracia de Dios y la maravilla de lo que Él hizo ahí? No sé si me explico con esto, mis hermanos. Porque justamente cuando Dios habla del espíritu malo es, ¿qué vamos a decidir nosotros hacer una vez que el enemigo nos acecha? Porque Dios va a dejar que el enemigo nos aceche. Dios va a dejar que el enemigo nos atraviese el caballo en el camino. Nosotros no estamos libres ni estamos exentos de que en el camino encontremos tropiezos. El Señor dice, en el mundo hay tropiezos. Pero no teman, dice, porque yo he vencido al mundo y hay de aquel por el que vienen los tropiezos, refiriéndose al malo y a los malos que hacen tropezar. Pero los tropiezos están, las dificultades están, las tentaciones están. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que se nos presenta adelante? ¿Lo vamos a usar para la gloria de Dios o lo vamos a usar para estar reclamando, para estar renegando, para estar alegando? ¿Qué va a salir de nuestra boca? ¿Va a salir adoración o va a salir puro sensacionalismo? ¿Va a salir amarillismo? Mis hermanos, ahora no se habla ya casi de la iglesia de Ucrania, es de la iglesia de Ucrania, oiga, no se habla de la guerra de Ucrania, se habla de la bofetada de este señor, del actor, de Will Smith. Porque la gente quiere sensacionalismo. La gente lo único que está preocupados es por qué podemos sacar hoy. ¿Qué más sensacionalismo hay hoy? Y no estamos preocupados realmente por lo que Dios quiere. Quiere Él no un fuego extraño. Dios quiere que nosotros le demos el fuego que Él quiere. El que Él quiere, no el que nosotros queremos tener. ¿Sabe cuál es el fuego que Dios quiere que salga de nosotros? Él se lo dijo a la samaritana. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. A tales adoradores Dios busca que le adoren. Son las personas que pueden ver a Dios en todo. En un accidente, en una enfermedad, en la falta de comida, en la abundancia de comida,
en la salud, que pueden ver la voluntad de Dios, esto que les he mostrado a ustedes, en todo, absolutamente todo lo que nos pasa a nosotros. Cuando nos despiden, cuando nos dan trabajo, podemos ver a Dios en esto, en la voluntad de Dios, en la voluntad decretiva, en la voluntad permisiva y en la voluntad ejecutiva. Y si yo logro ver a Dios, mis decisiones en la voluntad permisiva van a ser en esa dirección, en la dirección de agradar a Dios. Con esto en mente, continuamos con el texto, porque ahora vamos a ver cómo a Satanás ataca a nuestra forma de pensar, cómo Satanás ataca lo que está en el corazón. ¿Qué es lo que pasó? Que Saúl estaba triste, estaba asustado, estaba deprimido porque el espíritu de Jehová se había apartado de él. O sea, el respaldo se había apartado, él lo sabía. Él sabía que ya Dios no lo estaba respaldando. Entonces eso le genera a él susto, le genera miedo. Cuando nosotros estamos en pecado, mis hermanos y mis hermanas, si alguno de los que estamos acá, o de los que en su oportunidad tal vez oigan esta enseñanza, estamos en pecado, estamos haciendo algo a escondidas. Si una persona está haciendo algo a escondidas en su cuarto, algo a escondidas en el baño, llámese lo que se llame, si algo está haciendo escondidas en el trabajo, hay un temor, un miedo ahí, de en cualquier momento ser avergonzados, de en algún momento ser descubiertos, está ese temor ahí, entonces hay miedo para accionar. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Es que el tiempo se va volado. Un ejemplo, usted tiene su teléfono, usted vive con su esposa. Entonces, le tiene claves al teléfono y su esposa no sabe las claves. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tienen que haber claves en un teléfono de una casa si no hay ningún temor para que lo vean? Somos una sola carne, somos un ejad, vamos en la misma dirección. El Señor dice que somos el uno para el otro. El Señor dice que somos un solo cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sabe por qué hay claves? Porque hay cosas que tal vez no quiere que la otra persona se entere. Entonces, por eso están las claves. Las claves están para que alguien no sepa. Pero si hay algo que, por lo menos, voy a hablar de mi persona, que mi esposa debe saber es cómo accesar todo lo que yo tengo y todo lo que a mí me acontece. Es mi esposa. Si yo mañana caigo muerto, entonces ¿cómo vaya a salir adelante? Si todo está con clave. No sabe cómo accesar una cuenta, no sabe cómo accesar la otra. Mi esposa y yo firmamos en todo. Mi esposa y yo accesamos todo. Yo acceso el teléfono de ella, ella accesa el teléfono mío. Si yo estoy ocupado y sonó el teléfono mío, ella lo atiende. Si suena el teléfono de ella, yo lo atiendo. O sea, nosotros funcionamos. Y no lo estoy poniendo como ejemplo. No me estoy tirando para arriba. No, lo que le estoy diciendo es que no debe haber temor, absolutamente ningún temor de que, uy, no, suave. Yo contesto. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Pero cuando dentro de la voluntad permisiva hay cosas escondidas, hay ese temor, ese terror de, uy, me van a descubrir, uy, me van a salir mal las cosas. Entonces, así es como llega justamente el enemigo del tamaño enorme de Goliat, o como Goliat, a acusarnos por lo que está en el corazón. Y eso es lo que se va a ver en el siguiente capítulo. En 1 Samuel, capítulo 17. Cómo el enemigo se aprovecha de que nosotros en la voluntad permisiva hacemos cosas equivocadas. Y que Dios nos permite, que Dios nos deja caminar por ahí a ver hasta dónde vamos a llegar, como Jonás. A ver hasta dónde va a llegar Job, aunque él sabía que era un hombre íntegro. Pero hasta dónde va a llegar nuestras decisiones, hasta dónde vamos a ser fuertes, hasta dónde vamos a decirle a Dios que tú eres mi Señor en todo tiempo. El verso 1 de Saúl, de 1 Samuel, capítulo 17, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Esdamín. También Saúl, y subraye eso, también Saúl, ahí estaba con miedo, estaba inseguro, sabía que Dios lo había desechado, ya se lo había dicho Samuel. Sabía que Dios no le estaba respaldando, ni siquiera lo escuchaba. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, o sea, van a la batalla, van a la guerra sin el respaldo de Dios. Van a la guerra sin el respaldo de Dios, por lo menos para Saúl. Y acamparon en el valle de Elá y se pusieron a la orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, dice, e Israel al otro.
Estaba el valle ahí, a un lado estaba uno y al otro lado estaba el otro grupo de personas. Y el valle entre los dos. Salió entonces, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Qué es un paladín? Un paladín era una persona que escogían en los tiempos de antes y decían, bueno, para que no nos matemos unos a otros, usted tiene 1000 soldados, yo tengo 1000, ¿para qué nos vamos a matar? Escoja uno, al más fuerte, al más valiente, al más grandote y que se pelee con el mío. Entonces, si el suyo gana, nosotros somos sus esclavos. Y si el mío gana, ustedes son nuestros esclavos. Eso era una payasada, porque no era así. Al final de cuentas, se morían los paladines y seguía la gente peleándose. No funcionaba así. Pero en buena práctica, así es como debería funcionar un paladín. Entonces el paladín se llamaba Goliat de Gat, dice. Tenía altura de 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era de el peso de la cota de 5000 ciclos de bronce. Sobre las piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Aquí yo podría empezar a hablar de las figuras, de lo que significa cada cosa, pero no tengo ningún interés en quedarme ahí. Del peso, no tengo ningún interés en quedarme en el peso, ni qué significa cada una de las armas que él utilizaba. No me interesa eso. Lo que me interesa es que era un hombre grande, que era un hombre poderoso y que cargaba ese armamento. Era como un tanque enorme, así, como que si usted ve los tanques con todo ese armamento, era un tanque humano era. Y se paró y dio voces, o sea, gritos a los escuderos de Israel. ¿A quién le está gritando? A los soldados de Israel, diciéndoles, ¿para qué te habéis puesto en orden de batalla? Oiga, parece una Biblia narrada, ¿verdad? ¿Para qué te habéis puesto en orden de batalla? Dice. O sea, ¿para qué vienen a pelear? ¡Qué ridículos! Si yo los voy a vencer, ustedes están perdidos, deberían de rendirse. Cuando él dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Cuando la persona pierde el respaldo de Dios, cuando la persona sabe que está en pecado, el enemigo le dice, ¿para qué va a congregarse? ¿Para qué va a disipularse? ¿Para qué va a orar? De nada le sirve, Dios no lo escucha. No haga el ridículo, mejor véngase conmigo de una vez por todas, firme pacto conmigo, venga. Y le dice, ¿no soy el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? O sea, ¿quiénes son ustedes? No son nada, son poca cosa. Son una porquería. Yo soy el filisteo. Ustedes lo que son sirvientes de este miedoso, de este hombre que está ahí aterrorizado. O sea, si el rey está aterrorizado, no, hombre, ustedes son perdedores. Escojan, dice, entre vosotros un hombre que venga contra mí. Escojan. No olvidemos, mis hermanos, que Saúl era el más alto de todos. No olvidemos que de todo Israel, todos le llegaban al hombro. El más alto de todos los que se encontraran le llegaban al hombro de Saúl. No olvidemos eso, porque Goliat es un tanque. Goliat es un hombre enorme. Entonces, debería de ir a enfrentarlo, ¿quién? Pues el más grande, por lo menos para que haya una cercanía ahí, ¿verdad? No vamos a mandar al más pequeñito, porque ¿cómo vamos a mandar al más pequeñito? O sea, vamos a mandar a quién? Vamos a mandar al más bajito de todos a enfrentarse como el más grande. No, llevámoslas de perder. Eso es lo que él está diciendo. No soy yo el filisteo. O sea, mándeme a ver quién se quiere enfrentar conmigo. Así funciona el enemigo. Entonces, en la voluntad permisiva, Saúl podía ir delante de Dios y decirle, me arrepiento. Señor, me arrepiento de verdad, me siento arrepentido, Señor, necesito tu respaldo, ayúdame, Señor, me equivoqué, Señor, me expuse al pueblo, Señor, perdón. ¿Y sabe qué hubiera hecho Dios? Dios dice que él no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero Saúl era orgulloso. Saúl no quería pedir perdón. Saúl no le interesaba más que Saúl. No le interesaba a nadie más. A Saúl no le interesaba el pueblo, no le interesaba a su esposa, no le interesaba a sus hijas, no le interesaba a nadie. Saúl estaba ocupado solo por Saúl. Entonces sigue diciendo el Goliat, dice el verso 9 del capítulo 17 de 1 Samuel, si él pudiera pelear conmigo, o sea, si puede. A ver si me mandan a alguien, a ver si puede, a ver si se juega el chance. Pero si pudiera pelear conmigo y me venciere, si pudiera,
nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, y oiga lo que dice este bocón. Hoy, dice, yo he desafiado al campamento de Israel. Ya los desafié. Ahora va a usted, poco de cobardes, a ver qué van a hacer. Deme un hombre que pelee conmigo. Escuche lo que hace Saúl, mis hermanos. Saúl está desechado, Saúl está sin respaldo, Saúl tiene miedo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. A veces las personas inician un proyecto de vida ya con miedo, derrotados. A veces las personas llegan a la iglesia derrotados. Y estoy hablando de creyentes, de cristianos que andan derrotados todo el tiempo, andan agachando la cabeza, es que yo no sirvo para nada, es que a mí nada me sale bien, es que Dios no me quiere, es que Dios está enojado conmigo. O peor aún, estoy enojado con Dios, como que si eso a Dios le hiciera algo, que yo me enoje con él. Dios, no me hables. Durante 30 segundos no te voy a hablar, Dios, para que sufras porque no te hablo. Ay, qué ridículo, mis hermanos, eso. Por favor. Dios no necesita de nosotros. Dios es misericordia, nos ama, pero tampoco va a llegar y va a decir, bueno, venga, deme duro aquí, ya, no, ya le dieron, ya estuvo en la cruz, ya murió y resucitó, ya, se acabó ya, eso fue una vez, no más. O es que la gente piensa que Dios va a estar, tome, deme otro poquito por la espalda otra vez, todavía sígame dando. Mis hermanos, así se comporta el cristiano de hoy en día, como que Dios venga, deme otra vez, tome, Señor, tome. No, Señor. Él es Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Él está sobre lo sumo, por Él se dobla toda rodilla y por Él toda lengua confiesa que Él es el Señor. Ya Él no es la ovejita, Él es el león de la tribu de Judá. Olvidémonos. Él no está para decirnos a nosotros, ay, papito, por favor, me quiere seguir. No, Él dice, sígame. Él no anda rogándonos, Él dice, vengan a mí los que están cargados, eso es una orden. Y yo los haré descansar. Ahí estaba con miedo Saúl. Estaba aterrorizado, el pueblo estaba aterrorizado. Claro, dice el verso 12 del capítulo 17 de Primera de Samuel, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Parece como que se separa la historia. Entonces David era ese hombre, Isaí, que tenía 8 hijos. Ya nos lleva y nos ubica en el momento que David fue elegido para ser rey de Israel, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿Quién? Saúl. Vuelvo a repetir, por favor, leamos. El cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿Quién era viejo? Isaí. Ya estaba mayor. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Estos son, ¿se acuerda cuáles son? Nosotros los hablamos, ¿verdad? Empezamos con Eliab, Abinadab y ¿cómo se llama? El otro ya se me olvidó, Sama. Estos eran los que salieron al frente y que cuando salió el primero dijo dijo Samuel, wow, este es. Entonces ahí dice que estos 3 hijos estaban en la guerra, eran guerreros, eran personas de ejército, eran personas de lucha. Y los nombres eran estos, pues, Eliab, primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. ¿Por qué se me hizo tanto enredo en la cabeza si ahí está escrito? Y David era el menor y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Esto es solamente para recordarnos de dónde viene David y recordarnos a los hermanos que Dios dijo, estos no son. Pero David había ido y había vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. O sea, él llega en ese momento. David en ese vaivén, él llega de apacentar las ovejas. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. ¿Quién venía? Venía Goliat a pegar gritos. ¿Quién quiere pelear conmigo? ¿Quién quiere pelear conmigo? Ustedes son unos cobardes. Yo soy el filisteo. Durante 40 días. 40 días es solamente un todo, o sea, un total. 40 días estuvo el Señor en el desierto tentado.
40 años estuvieron los israelitas perdidos en el desierto. Es un todo, o sea, lo que representa es un todo dentro de una generación de aflicción, de dolor, de lucha, de batalla. Es un todo. Y ahí está este hombre en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Sale en la mañana, después de que toma café, se come un gallo pinto y va a pegarle una gritada a los filisteos. En la tarde se toma un cafecito, se toma unas tostadas y otra vez viene y le pega una gritada a los filisteos. Mañana y tarde, mañana y tarde. Esto se traduce muy fácil, todo el tiempo. Es todo el tiempo, durante 40 días los estaba provocando, los provocaba y los provocaba y los provocaba, tratando de ver a quién le mandaban. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos estaban con susto, ellos estaban con miedo. Recuerde que estamos dentro de la parte de la carnal. Entonces el enemigo le dice a usted tiene una vida desastrosa, usted no ha sido una buena mamá, usted no ha sido un buen papá, usted no ha sido un buen hijo, usted no ha sido un buen pastor, usted no es un buen cantante, usted no es un buen adorador. Así está el enemigo constantemente acusándonos, acusándonos, acusándonos. Él es experto en acusarnos. Él trata de sacar la culpa para que uno diga, uy, sí, yo no puedo, no, yo no puedo. Y ahí está mañana y tarde. Pero un día de esos que estaba ese escenario que se estaba dando ahí, que es lo que nos presenta, dice Isaí a David, su hijo: tome ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y 10 panes, llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. O sea, vaya, ve a sus hermanos, tráigame la ropita para lavársela. Tráigame, lléveles comidita y vaya a ver que estén bien en el ejército. Él se sentía seguro, orgullosísimo. Uy, allá están mis hijos, los más grandotes, los más guapos, los más simpáticos. Estos de verdad que estos sí son, sí, estos sí son Ramírez, estos sí son López, estos sí son de verdad, Salas. Ese es un verdadero, Robles. Esa es una verdadera, invente el apellido que quiera, porque a veces así sale nuestro orgullo. Es que habló como un Víquez. Es que de verdad habló con un... ¡Wow! Ya mi hermano y mi hermana, ya usted no es Jiménez, ya usted no es Ramírez, ya usted no es... Usted ese apellido se quedó de lado. Eso es para este mundo. Ahora usted es Cristo. Y como Cristo nosotros debemos de comportarnos. Porque a veces pasa, mis hermanos y mis hermanas, que se le sale, ay, no, es que tiene el carácter del papá. Es que tiene el carácter de la mamá. Ese sí es un verdadero monje. Esa sí es una verdadera, ¿cómo se me olvidan los apellidos? Tantos apellidos que existen. Chinchilla. O sea, nosotros no tenemos que anhelar ser como nuestros padres. Nosotros tenemos que anhelar ser como Cristo. Nosotros tenemos que anhelar el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Pero no, es que, bueno, sigamos con esto. Entonces él viene y le lleva prendas y le lleva para que ellos coman y para que estén bien. Y dice, el verso 19 dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Llega David. Yo me lo imagino ahí con 10 quesos. No sé si eran chiquitos, eran grandes, pero ahí llevaba los 10 quesos y las 10 bolsas de leche o botellas de leche. No sé cómo lo llevaba, seguro en rafaguitas, no sé. La cosa es que llevaba un montón de comidita para los hermanos. Y 10, oiga, 10. Eran 3 hermanos, pero les llevaba un montón de comida. ¿Para qué? Para que compartiera y tuvieran suficiente. Se levantó pues David de mañana, dejando a las ovejas al cuidado de un guarda, y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Obediente, chiquito. Vamos a ir y voy a hacer lo que mi papá me mandó a hacer. Llegó al campamento y cuando el ejército salía a la orden de batalla y daba grito de combate, ahora sí, vamos a... ¿Qué ridículo? Porque vamos a guerrear, y salía el filisteo y todo el mundo se quedaba asustado. Vamos a atacar, y salía el filisteo y todo el mundo se quedaba asustado. Eso me recuerda, mis hermanos, un pasaje de la palabra de Dios cuando llegan unos hombres a sacar unos demonios. Y dicen, venimos en nombre de Pablo y venimos en nombre de Jesús. Y los demonios le dicen,
Sí, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero ustedes yo no sé quiénes son. Y les pegaron una majada y los mandaron hasta desnudos, como la divina de Endor. Ahí estaba la divina de Endor, pero cuando ya de verdad se ve que las cosas son de verdad, entonces se asusta toda. Una vez yo conocí a una gente que le daba por eso, de andar sacando espíritus y sacando demonios en todas las casas. Entonces llegaban a las casas a sacar demonios, sacar espíritus. Y un día llegaron a un lugar, mis hermanos y mis hermanas, estas mujeres que en vez de estar en la casa atendiendo a su familia, andaban de casa en casa. Como dice Pablo, no deberían de andar de casa en casa, solamente perdiendo el tiempo. Oiga, de verdad, se les presentó el bicho y casi se desmayan y casi se orinan y todo, y nos llamaron y nos pasó esto. Claro, ellas llegaban a sacar demonios, pero no sabía ningún demonillo. Ahí andaban los demonios. Qué ridículas estas señoras. ¿Qué van a estar sacando? Nada. Nosotros ocupémonos en otra cosa. Pero ese día sí. Se les ocurrió y dice, ahora sí les vamos a salir. Y de verdad, mi hermano, les salieron. Y se les presentaron. ¿Y sabe qué? ¡Pum! Patitas, ¿para qué te quiero? Salieron escapadas, escupidas, salieron huyendo de ahí del lugar. Porque se dieron cuenta que la oscuridad también se presenta, que la oscuridad también sale. Y mi hermano y mi hermana, nosotros no podemos andar jugando de combatientes cuando no lo somos. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque la luz existe, pero la oscuridad existe también. Y el enemigo se aprovecha de eso. Bueno, ahí están listos ellos para la batalla, están listos para atacar, pero con miedo. Porque saben que Dios no los está respaldando. Entonces ahí, aquí venimos a atacar. Pero no nos digan nada, porque si nos atacan, qué susto tenemos. Y se pusieron en orden de batalla. Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David se dejó su carga en la mano, dice del guardabagaje, ahí llegó y le dice, bueno, aquí traigo la lechita, aquí traigo los quesos, pero mi papá me dijo a mí que viera cómo estaban mis hermanos. Yo tengo que cumplir con lo que dijo mi papá, yo voy a salir a decir. Entonces, cuando llegó, preguntó por sus hermanos que si estaban bien. A ver, ¿cómo están mis hermanos? Ah, están bien, allá están al frente. Voy a ir a ver cómo están, porque mi papá me mandó a ver cómo estaban, entonces yo tengo que llevarle la respuesta a mi papá, pero no lo que ustedes me dicen, yo tengo que verlo con mis ojitos, para ver cómo están mis hermanitos. Entonces se puso a hablar con ellos, a ver cómo están fuertes, no les ha dado COVID, están bien, están vacunados, se sienten bien, están fuertes, así están bien, voy a llevarle las noticias a mi papá. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el cual venimos hablando hace rato, el filisteo de Gat salió entre las dos filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Qué salió a decir? ¿Quién de ustedes puede venir a batallar conmigo? Ustedes están con Saúl y ustedes son el ejército de Israel y nosotros somos los filisteos. ¿Quién puede venir a pelear contra mí? Escojan un hombre grande, escojan un paladín. Si el paladín viene y me vence a mí, seremos sus siervos, pero si los vencemos, serán nuestros siervos. Solo que durante las veces 40 días que había gritado mañana y tarde, solo lo oyeron un montón de cobardes. Un montón de gente miedosa, un montón de gente que estaba rendida. Esa era la gente que estaba escuchando ahí. Pero ese día llegó David. Y la palabra dice, y las oyó David. Ese día se embarcó el filisteo. Ese día se embarcó Goliat. Ese día se embarcó Satanás. Porque llegó un hombre que las escuchó y sabía quién es Dios. Y sabía lo que Dios quería para su pueblo. Y sabía cómo Dios nos manda a nosotros a actuar. Entonces dice el texto en el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Me escapo. Tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel que ha salido? ¡Wow! ¡Qué grandote! Imagínate que solo el brazo de él es como una pierna mía. ¡Qué increíble! Es un tanque. No le vamos a poder ganar. Todo esto lo estoy añadiendo yo para ponerle sensacionalismo a la historia. ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá. ¿Usted vio el decreto que hizo el rey?
El rey dice que si alguien lo mata, que si lo vence le va a dar riquezas. Y no solo eso, se puede casar con la hija de él. Y le quitará los tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, no va a pagar más impuestos. Uy, eso sí era motivante. No va a pagar impuestos, ya usted no va a pagar IVA, no va a pagar ningún tipo de impuesto, está libre de impuestos en su país si usted vence a ese gigante. Claro, qué bueno. ¿Y quién se va a atrever? No, yo no. ¿Y vos? No, yo tampoco. ¿Y vos? No, yo tampoco. ¿Y quién será? ¿Quién será el que me quiere a mí? Ah, no, esa era una canción. Estoy muy simpático estoy hoy. Déjeme ver. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y le quitare el aprobio a Israel? O sea, ¿qué van a darle al hombre que le quite la vergüenza a Israel delante de este hombre que está gritando? Y dice David, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién se está creyendo él? Está enfrentándose al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Se está enfrentando a Dios mismo en su pueblo. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Le van a quitar los impuestos, lo van a casar con la hija de él, le van a dar mucha platica, le van a dar muchas riquezas. Pero escuche a Eliab, ¿se acuerda que Dios dijo, este no es, a este lo desecho? Y oyéndolo Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué viniste hasta acá? ¿A quién dejó cuidando las ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de corazón. Para ver la batalla has venido. Sos un metiche. ¿Por qué no está trabajando con lo dejamos trabajando con las ovejas? Usted, Davidcito, ¿sabe qué es lo que es? Es un metiche. Usted debería estar trabajando en vez de estar aquí. Claro, por eso yo lo había desechado. Porque era un hombre soberbio, arrogante, que para peores, más bien, en vez de apoyar a su hermano David, lo maltrata. Entonces David, claro, como David no era nada así que ditico, ¿verdad? Si ya había matado un oso, había matado un león, David así como que dejadito no era, cero dejadito. David era chiva. Respondió y le dijo, ¿pero qué he hecho yo ahora? Lo cual significa que todo el tiempo lo llevaban a monte. ¿Y ahora qué hice? ¿Y ahora qué hice? No es eso mero hablar, usted está hablando por hablar, le dice. Y apartándose de él hacia otros, o sea, se alejó de los hermanos que lo estaban diciendo, usted es un vago, usted es un chismoso, vaya, cuide las ovejas. Preguntó de igual manera, y la respuesta fue la misma, y todos le dieron la misma respuesta. Fueron oídas las palabras de que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. ¿Por qué? Porque él quería, David dijo que se iba a enfrentar contra el Goliat. Y se lo dijeron a Saúl. Y David le dijo a Saúl, no desmaye tu corazón. Y el de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará con la batalla con este filisteo. Yo me puedo imaginar la altura de Saúl y que se dio vuelta y se volteó a ver hacia abajo porque el otro era bajito. Y este va a ir a pelear con Goliat. Tu siervo irá y peleará con el filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrá ir tú contra aquel filisteo, David. ¿Cómo va a ir a pelear con él? Usted es un muchacho, usted está jovencito, casi raquítico. Muy bonito, muy rubiecito y todo eso, pero ya usted va a quedar estripado en el campo, un rubio estripado, así va a quedar. Porque este es un hombre de guerra, o sea, es un experimentado desde la juventud. Ay, no, David, ¿cómo se le ocurre? Eres un niño raro, le dijo. Y David le respondió a Saúl y le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. Cuando venía un león y un oso, lo tomaba, dice, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba yo mano en la quijada. Oiga, la agarraba de la quijada del león o de la quijada del oso. O sea, tampoco era así como que de lejos y con flechas, no. Le agarraba la quijada y lo hería y lo mataba, dice. Fuese león o fuese oso, no importa quién era, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, ese bocón, ese grandote, que está allá al frente, será como uno de ellos, igual lo voy a matar. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, aquí
nadie va a venir a robarle la gloria al Señor. Yo, David, bajito como soy, lo voy a matar. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Entonces le dice Saúl a David, seguro lo vio muy convencido. Vaya pues, y que Jehová esté contigo. Y ciñó su espada sobre sus vestidos, probó a andar, o sea, ¿qué es lo que él hizo? Lo vistió con, me brinqué un texto, a ver, un verso, sí me lo brinqué. Hay uno donde le da a Saúl las armas a él, el 38, me lo pasé, o sea, no lo puse. Entonces le da las armas y le pone su armadura, la armadura de Saúl se la pone a David. Entonces David se ciñe con la espada, con los vestidos y trató de caminar. Y claro, David era chiquitico, Saúl grande y esa espadota y esa gran armadura. No puedo andar con esto, dice. No, estos zapatos me quedan grandísimos. Y además nunca practiqué. No, esto me lo quito, dice. Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras del arroyo, las puso en el saco pastoril, el zurrón que traía, tomó su onda y se fue con todo lo que tenía, o sea, en su mano se fue donde estaba el filisteo. El filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo por poco, lo menospreció, y viene este chaparrito, porque era muchacho rubio y de buen parecer. O sea, no porque fuera rubio y de buen parecer, sino porque dice, mira, cosita, ¿verdad? Que me va a venir, este cosito me va a venir como diría Alejandro, ¿verdad? Este cosito me va a venir a golpear a mí. No, hombre, qué cosito, ¿cómo se le ocurre? Y dijo el filisteo a David, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne y las aves del cielo a las bestias del campo. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Eso es una sentencia de muerte para ese hombre. Usted viene con herramientas de hombre, yo vengo con el poder de Dios. Y Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Pero póngale atención, ¿quién tenía la espada? Él. No, la espada la tenía el otro. No la tenía él, lo que tenía eran piedritas, 5 piedritas y una onda para atacar al filisteo. La espada la tenía el filisteo y le dice, te mataré, te entregará en mi mano y yo te cortaré la cabeza. Qué seguridad de que tenía el respaldo de Dios. Él no iba a morir, él todavía no era rey, pero Dios lo ungió como rey. Y las aves del cielo, dice, las bestias y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No como que salió huyendo, sino, ¿quiere pelear conmigo? Aquí estoy. A ver, si lo que quieres camorra va a tener. Si lo que quieres es que nos vayamos a los puños va a tener. Pero aquí no me voy a quedar queditico. Metió la mano en su bolsa, dice, tomó una de las piedras, la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. La piedra le quedó clavada en la frente y cayó con su rostro en tierra hacia el frente. Qué raro, le pega la piedra en la frente y no cae hacia atrás, cae hacia el frente. Porque el poder de Dios lo empujó hacia el frente. Así venció David al filisteo con honda, con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, la tenía el otro. David corrió y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahí lo voy a dejar.